Pasó una anécdota curiosa en el pesaje de Paulo Costa, que estaba quejándose del testeo de USADA, que es la agencia antidopaje de los Estados Unidos, y en pleno corte de peso para su pelea en UFC 278. Bueno, los que somos trabajadores de determinada empresa, quizás sí entendemos mucho esta frase, gajes del oficio, y otros que no, como es en el caso de Paulo Costa, que es lo que parece. Quizás sea por su juventud o inexperiencia, pero a estas alturas ya tampoco resulta una excusa, si bien en las empresas de los deportes de contacto sí hay mucha libertad de expresión, hasta cierto límite. Entiendes que has firmado un contrato y estás sujeto a esto. Puede que el trabajo sea malo y te resulte de muy poca paga, pero al final tú tomaste esa decisión de someterte a lo que tu empleador te solicita mediante un contrato de trabajo. Tanto con sus pros o sus contras, nadie te obliga a firmar. Al final es tu decisión. Ahora se puede entender las molestias en el caso de Paulo Costa por el testeo antidoping en pleno proceso de corte de peso, que implica, en el caso de los peleadores, reducir el peso del agua del cuerpo, donde para lograrlo los luchadores pueden dejar de comer, de beber, dormir envueltos en edredones o plásticos, o pasar mucho tiempo en saunas, y ni hablar del estrés y la ansiedad que esto genera. Y esto es una de las prácticas más peligrosas de los deportes de contacto. Y para los no familiarizados con esta práctica, el corte de peso consiste en bajar peso en poco tiempo, generalmente durante la última semana varios kilos, con el objetivo de cumplir con la báscula y estando en un peso inferior al habitual. Ahora, sobre esto que le pasó a Paulo Costa con la USADA en pleno corte de peso, que le sacaron sangre para el testeo antidoping, hizo que lleve peor su corte de peso, que es entendible, y no es que la USADA tenga algo contra él específicamente, para nada. La USADA también hace estos testeos a todo el staff de peleadores de la UFC, y en el momento que ellos lo vean oportuno. Entonces, ya es bien sabido por parte de los peleadores de UFC que te pueden testear donde sea, cuando sea y con quien sea. Puede que estando en un yate veraneando como a Conor McGregor, incluso puede que te pille en pleno viaje familiar, la USADA. Y eso está en el contrato al firmar con la UFC. Los de la USADA solo hacen su trabajo. Y los testeadores de la USADA entienden que también perseguir a los peleadores y testearlos es su trabajo. ¿Habrá alguno en la USADA que le fastidie tener que buscar a estos peleadores donde sea, a la hora que sea? Claro que sí, pero ellos entienden esto, que su trabajo es estar testeando a los peleadores de manera inesperada. Saben que es parte de los gajes de su oficio. Y cuando entiendes las competencias que tienes en tu trabajo, no hay queja que valga. Por eso la queja de Paulo Costa por la sacada de sangre por parte de la USADA, en parte de su corte de peso, que lo pudo debilitar más, ya resulta una niñería. Tiene que estar preparado para todo. Y aquí veo su falta de experiencia laboral, pues él debe entender que es parte de los gajes del oficio, de la profesión que él eligió. Eso es parte de ser también un artista marcial. Si no, dedícate a otra cosa. Paulo debería saber que hay gente que le gustaría ganar lo que él gana en la UFC. Tener la oportunidad que él tiene de estar en una empresa como la UFC. Hay gente que podría pensar que Paulo es un privilegiado por ese tipo de situaciones que le pasan en la vida. Y esto de ir quejándose de los procedimientos de la USADA, de verdad que es un poco ridículo, ¿no? Creo que para Paulo Costa la UFC es su primera experiencia laboral, porque cuando pasas por varios trabajos y firmado varios contratos, entiendes las implicancias que están dentro de ellas y las aceptas. Son parte de los gajes del oficio. Puede que hayan sido injustos en el testeo, pero injusto o no, bueno, la vida no es justa, ni para él ni para nadie. La vida es un continuo sacrificio. Y hay que pedirle un poco más de respeto a Paulo Costa hacia su profesión. Es lo único que se le podría pedir. Aún es joven y tiene mucho que aprender, es cierto,
Eso es una crítica constructiva y él debería ahora estar más agradecido con Dana White, que salió a decir que este tipo de testeos en cortes de peso sería hablado con la USADA para que no vuelvan a suceder. Y agradecido también, pues no todas las empresas escuchan determinadas quejas, sobre todo cuando las quejas los haces de la forma como las hizo Paulo Costa. Si llegaste a esta parte del video, muchas gracias y conmigo será hasta otra ocasión.